Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, curso de React, capítulo número 1. He separado este curso de React del de JavaScript por temas de visibilidad en YouTube. En realidad sería como el cuarto módulo del curso JavaScript. Si ya tienes conocimientos de JavaScript y no has realizado el curso hasta este punto, no hace falta que lo veas. Ya puedes empezar por React directamente. Los requisitos para poder seguir con normalidad este curso es tener conocimientos de HTML, CSS y JavaScript. Si no tienes conocimientos de todo esto, ya sabes por dónde empezar para luego ir a por React. Por si no sabes HTML o quieres darle un repaso, en mi canal tengo un curso básico de menos de una hora y un curso avanzado que dura un poco más. También tengo el curso empezado de CSS, que espero poder continuar en breve, y el de JavaScript, que lo tengo, podríamos decir, terminado, las 3 primeras partes. Lo primero de todo, ¿qué es React? React es una biblioteca de JavaScript de código abierto gratuita que podemos utilizar para crear interfaces de usuario de una manera fácil y rápida. Además de la gran ventaja de poder crear módulos de código reutilizable. Ya verás cómo a lo largo de este curso todo va a cobrar mucho sentido, que por cierto van a ser 8 capítulos. Realizaremos este proyecto que ves en pantalla, con el que aprenderás las bases de React, el contenido de sus carpetas y archivos, y a crear módulos de código reutilizable. Si te gusta mucho React y más adelante quieres que haga nuevos proyectos, me lo puedes dejar en los comentarios y si veo que sois muchos interesados, pues grabaré ciertos vídeos dedicados haciendo proyectos enteros. Quizás te preguntes si tiene salida laboral React. Por supuesto que sí. React está muy demandado actualmente y te va a servir 100% para tu currículum. Si miras ofertas de desarrollo web, verás que muchas o la mayoría de las empresas piden saber utilizar React. Para hacer funcionar React vas a necesitar instalar Node.js. No vamos a aprender nada de esto, pero sí que voy a enseñarte cómo se realiza la instalación, para que puedas utilizar React. Lo de Node.js ya sería para un curso aparte. Lo primero que vas a hacer es ir a su sitio web oficial y descargarte esta versión, la LTS. Haremos clic y obtendremos el ejecutable. Node.js es un entorno de ejecución donde vamos a poder ir viendo en tiempo real todo lo que vamos haciendo en nuestras aplicaciones de React. Y aparte es un requisito para poder utilizarlo. Gracias a esto vamos a poder simular como que nuestras aplicaciones están en un servidor. Y realmente lo estarán en un servidor pero local, en nuestra propia máquina. Vamos a ir escribiendo en nuestro editor de código y a medida que vayamos guardando sin tener que recargar la página ni nada, se va a ir modificando lo que ves en pantalla en el navegador. Lo primero es darle al botón Next, debes aceptar los términos para continuar, le daremos a Next, elegimos la ruta que queramos, yo voy a dejar la que viene por defecto, Next, esto lo dejamos también por defecto. Pulsamos el botón de Next, le decimos que instale automáticamente las herramientas necesarias, marcando esta opción y pulsamos el botón Next. Le daremos al botón de Install para proceder con la instalación y una vez terminado, Finish. Nos aparecerá esta ventana de CMD de la consola de Windows, donde tenemos que pulsar una tecla para que comience a instalar dependencias y herramientas de Node.js. Verás que se van instalando cosas, ten paciencia y no cierres nada. Se abrirá una ventana de Windows PowerShell. Al terminar, si quieres comprobar si se ha realizado correctamente la instalación, iremos al símbolo del sistema y pondremos Node, un espacio, -v para ver la versión. Si nos aparece una versión y no un error, quiere decir que se ha instalado correctamente. Ya lo tenemos todo listo para crear nuestra primera aplicación web en el siguiente capítulo. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, curso de React, capítulo número 2 en el que vamos a ver cómo crear e iniciar proyectos de React. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en el sistema de archivos. Créala allá donde veas conveniente. Esa va a ser la carpeta que va a contener todo tu proyecto de React. Como dato, antes de que crees esta carpeta de proyecto, no puede tener ninguno de los 3 nombres que ves en pantalla. Estos nombres están reservados y no se pueden utilizar para los nombres de la carpeta. Una vez estemos en la ruta que creamos conveniente, vamos a crear la carpeta. Y lo siguiente que vamos a hacer es en el editor de código abrir la carpeta.
Una vez tenemos añadido el proyecto, vamos a ir aquí a Terminal, Nuevo Terminal, o pulsamos estas teclas. Se nos abrirá una consola de Windows CMD. Es aquí donde vamos a escribir la línea que necesitamos para que nos cree todos los archivos de React. npx create React app. Y le vamos a decir que nos cree el proyecto exactamente en la ruta en la que estamos. Es decir, en esta carpeta que acabamos de crear. Puesto que ya la tenemos aquí abierta y en el prompt la podemos ver también, pues nos la va a crear aquí en esta carpeta si añadimos un punto. Así no tenemos que escribir la ruta. Presionamos Enter y esperamos un poco a que cree todo el proyecto. Una vez terminado, veremos que en nuestra carpeta se han añadido varias carpetas más y varios archivos. Y además que tenemos Git instalado. Así que podemos utilizar Git perfectamente y además te lo recomiendo. Si no tienes ni idea de Git, tengo un curso básico de 15 capítulos de Git y GitHub que te permitirá en poco tiempo saber todo lo básico necesario para empezar con Git. Y además estoy desarrollando una segunda parte algo más avanzada. Pero no te preocupes con Git porque no lo vamos a tocar en este curso. Lo siguiente que tenemos que hacer es iniciar el servidor, ya que React se ejecuta del lado del servidor y no del cliente como lo has hecho hasta ahora en el curso de JavaScript, si es que lo has hecho. Pues bien, para ejecutar el proyecto que acabamos de crear, lo haremos con esta pequeña instrucción que nos dice aquí. npm start, pulsamos Enter, esperamos unos instantes y nos abrirá una ventana como esta de aquí. Si nos fijamos, pone localhost, es un servidor local, en el puerto 3000. Y esto es lo que hay por defecto en la aplicación. A partir de ahora lo que haremos será modificar los archivos para crear nuestra propia aplicación. Esto digamos que es un proyecto de prueba que lleva React, para que veas un poco cómo funciona. Aquí en la consola nos podríamos fijar que aparece esto. Compilado satisfactoriamente. Nos indica que podemos verlo en el navegador en esta dirección de aquí. O en nuestra red local, si estamos desde otro equipo, podríamos acceder en lugar de poner localhost con esta dirección de aquí, que en tu caso será diferente a la mía. Así que tranquilamente, sin mucha dificultad, podríais trabajar varias personas en la misma LAN. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, curso de React, capítulo número 3, en el que vamos a ver unos cuantos conceptos básicos para que puedas ya iniciarte en React. En este capítulo verás un poquito la sintaxis que utiliza React, pero antes debo aclarar una cuestión. Si te fijas, el logo de React aparece quieto. Puede ser que este sea tu caso, o puede ser que no. Si lo es, puede deberse a las opciones de rendimiento de Windows. Las tenemos en el panel de configuración. Iremos a opciones de rendimiento y tenemos que tener activada esta opción de aquí. Animar los controles y elementos dentro de las ventanas. Una vez le demos a aplicar, el logo empezará a girar. Pasemos a ver de forma breve las carpetas del proyecto. A medida que vayamos utilizando cosas ya lo iré explicando, ya que considero que es la manera en la que vas a aprender más fácil. Tenemos esta primera carpeta que contiene los módulos de Node.js. Esta carpeta es importante para que funcione el proyecto React. Sin embargo, no vamos a tocar absolutamente nada en este curso de esta carpeta. Después tenemos la carpeta Public, que es la que va a mostrar al usuario el contenido final de nuestra aplicación. Si te fijas, tenemos el Fab Icon, que es el que aparece en la barra de título del navegador. Este de aquí. Tenemos también el logo en diferentes tamaños, que es este logo de aquí, y esta página que estás viendo ahora mismo es el index.html, que es una página normal y corriente HTML. Sin embargo, tiene algo especial, que es este div de aquí, que veremos a partir del siguiente capítulo. Además, podemos ver que tenemos aquí el archivo robots, que podemos utilizarlo para los buscadores, para habilitar o deshabilitar ciertas páginas en la aplicación que sean registradas o no en buscadores. Bien, en la carpeta src vamos a tener, por otro lado, lo que es el diseño gráfico, los estilos y la lógica con archivos JS.
A grosso modo, este es el contenido de un proyecto React. Bueno, ahora que ya tienes una perspectiva bastante básica del contenido del proyecto React, pasemos a ver qué son los componentes. Los componentes básicamente son módulos de código reutilizable. Las aplicaciones que creemos con React van a estar formadas por módulos. Para que te hagas una idea de lo que puede ser un componente, imagina un div en un sitio web donde contiene una imagen, un texto, un botón, un par de enlaces, y ese mismo div lo repites varias veces en la misma página y en todas las páginas de la aplicación web o del sitio web. Esto implica repetir un montón de código. Gracias a los componentes de React vamos a poder diseñar la estructura, la que es común a todos estos elementos iguales, y lo único que cambiaríamos mediante unas variables sería la imagen, el contenido del texto, cosas así que no se repiten. Pero toda la estructura sí que la vamos a poder reutilizar con poquitas líneas de código. Y eso es lo que hace a React tan especial. En React tenemos dos tipos de componentes principales, los funcionales y los de clase. En este curso vamos a utilizar los funcionales. Si quieres utilizar los de clase lo puedes hacer perfectamente. Si tienes problemas para adaptar la sintaxis a los componentes de clase, me puedes dejar un comentario. Los componentes funcionales son funciones de JavaScript que devuelven elementos de React con sintaxis JSX. Bien, ¿y qué es este JSX? De forma sencilla, JSX es una sintaxis extendida de JavaScript, la cual nos va a permitir escribir con una mezcla de JavaScript y HTML, que la primera vez que la veas te va a parecer muy raro, pero ya verás que es de lo más práctico. En pantalla tienes un mini componente funcional que simplemente lleva un párrafo con hola mundo. Si te fijas, la estructura de la función es de JavaScript, pero luego estamos utilizando tranquilamente etiquetas HTML como este párrafo. Y ya sabéis que desde JavaScript cuesta un poquito más trabajar con HTML directamente. Se puede hacer, pero no es tan cómodo como lo que estás viendo en pantalla. Un pequeño detalle es la convención de nombres de componentes funcionales. Fíjate en la sintaxis que está escrita la función en Pascal Case cuando en JavaScript se escribe, por convención, con Camel Case. Bien, esto es así en JSX, simplemente para que lo tengas en cuenta. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, seguimos con el curso de React. Este capítulo lo vamos a dedicar a preparar todo lo necesario para el proyecto. Es decir, vamos a crear la estructura de carpetas ordenada para almacenar cada cosa en su sitio y vamos a limpiar la aplicación de ciertos archivos que no necesitamos. Además vamos a añadir las imágenes que utilizaremos de prueba en el proyecto. Lo primero va a ser crear carpetas dedicadas en src para colocar cada cosa en su sitio. src sirve para guardar los archivos fuente de la aplicación. Entonces las imágenes, hojas de estilo y demás, como ya dije, van aquí. Por lo tanto, vamos a crear 3 carpetas. La primera va a ser componentes. O llámala como quieras, pero organízate bien. La carpeta componentes nos va a servir para guardar dentro los componentes por separado que vayamos creando. Después, estos componentes van a tener unos estilos dedicados en hojas CSS, pues vamos a crear una carpeta para guardar estas hojas. Estilos. Por aquí tendremos los estilos generales de la aplicación. Sin embargo, en esta carpeta serán dedicados, como ya digo, a los componentes. Es decir, cada componente tendrá su hoja de estilos CSS. Y por lo tanto, si queremos modificar estilos de un solo componente, lo vamos a tener muy bien localizado. Y va a ser muy rápido de modificar. Y finalmente vamos a crear otra carpeta para las imágenes. Evita utilizar acentos. Vamos a descargar las 3 imágenes que vamos a utilizar de prueba. Pueden ser las que tú quieras. Un buen sitio para descargar imágenes de buena calidad es Pixabay. Por si no lo conoces, es un banco de imágenes gratuito en el cual tienes miles de imágenes para utilizar en tus proyectos, incluso comerciales. Es decir, puedes monetizar con ellos. Lo único que no puedes hacer son proyectos iguales que el de Pixabay, es decir, otro banco de imágenes con sus imágenes. Pues bien, nos iremos a src, imágenes, y yo ya las tengo descargadas. Aquí están.
En el desarrollo web es muy importante la optimización de imágenes, ya sea en los formatos como en el tamaño final que tengan. En muchas ocasiones se descargan imágenes con una resolución muy alta que realmente no necesitamos. Estas imágenes, por ejemplo, tienen una resolución de 723 x 480. Para el componente que yo voy a crear en este curso, el que te mostré al principio, no necesito unas imágenes tan grandes. Cierto es que se pueden redimensionar directamente con HTML o CSS. Sin embargo, el peso lo van a tener igual, que en este caso son 110 kilobytes. Pues para redimensionar estas imágenes lo podemos hacer con algún software estilo Photoshop o GIMP, o además podemos utilizar PowerToys. Si no sabes lo que es o cómo funciona, te puedo enseñar en un vídeo dedicado a instalarlo. Seleccionaremos las 3 imágenes, haremos clic derecho, en Windows 11 mostrar más opciones, y tenemos esta opción de aquí, cambiar el tamaño de las imágenes. Esto nos da este pequeño panel que nos permite elegir entre 3 resoluciones diferentes, o 4, perdón, y la personalizada. Aquí podemos especificar exactamente qué ancho y altura queremos. Bien, yo voy a poner el de teléfono, que me basta y me sobra para estas imágenes. Y aquí si marcamos esta opción, lo que va a hacer es reemplazar las imágenes. Es decir, las originales, ten cuidado con esto porque te las va a eliminar y las va a sustituir por la calidad pequeña. Yo lo voy a hacer puesto que no necesito estas imágenes en resolución alta. Y después puedes además darle la opción quitar metadatos para eliminar datos irrelevantes que no quieres que estén en internet. Le daremos a este y cambiar tamaño. Automáticamente las 3 imágenes han obtenido esa misma resolución, siempre respetándose la proporción de la imagen. Por lo tanto, como puedes ver, los valores son aproximados, 481 y este 482. Una vez tenemos las imágenes listas, vamos a eliminar y modificar los archivos y líneas de código que no necesitemos del React. Bien, de archivos podemos ir a Public y vamos a eliminar esto, robots.txt no lo vamos a utilizar, lo puedes dejar perfectamente si vas a crear una aplicación final. Y el Fab Icon lo vamos a reemplazar por el que queramos. De momento yo voy a dejar el que está, no hace falta, pero si lo quieres reemplazar, pon una imagen en esta carpeta que se llame exactamente igual y ya está. Vale, en src vamos a quitar esto, Report, Web Vitals y este también. Puesto que en index.js hay una importación al archivo que acabamos de eliminar, vamos a quitar esta línea de aquí, para evitar errores. Además, por aquí abajo tenemos esto, que también lo vamos a borrar. Nos vamos a ir a app.js también, y vamos a borrar todo el contenido del div. Es decir, este div de aquí, lo vamos a dejar vacío. Dejamos la apertura y el cierre, ya está. Guardamos y vamos a ver qué ha ocurrido en el navegador. Nos aparece la aplicación ya en blanco. Y aquí el favicon modificado si lo hubiésemos cambiado. Y ahora para terminar el capítulo vamos a crear ya el archivo que va a contener el código de nuestro componente. Lo vamos a hacer aquí en componentes, nuevo archivo, el cual voy a llamar caja. De extensión puedes poner JS o JSX. Yo voy a poner JSX. Y en este archivo, lo primero es importar las funcionalidades del paquete React y React DOM si lo utilizáramos. Para este proyecto React DOM no lo vamos a utilizar, así que de momento no hace falta que lo importes. Dejaríamos esta línea así y ya tendríamos todo lo necesario para empezar a escribir nuestro componente. Por si acaso en otro proyecto necesitas utilizar React DOM, pues la importación sería así. De todas formas, si no utilizas algún paquete importado,
te va a aparecer en un tono más apagado. Listo, ya tenemos todos los archivos, todas las carpetas, tenemos la estructura perfectamente para empezar a crear nuestro componente y los que queramos a partir del siguiente capítulo. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, curso de React, capítulo número 5, en el que vas a empezar a escribir ya el componente. Lo primero que te voy a indicar es esto de aquí. Tenemos la consola, la terminal abierta, y una vez hemos puesto el comando npm start, podemos cerrarla sin ningún problema desde aquí. Si la cierras desde aquí vas a finalizar la aplicación. Se te va a cerrar y tendrás que darle otra vez a npm start. Por lo tanto, si la quieres ocultar una vez ya has puesto esto, le puedes dar aquí y no hay ningún problema. Vamos a crear la hoja de estilos que utilizaremos en otro capítulo, no en este. Pues iremos a la carpeta de estilos, nuevo archivo, y lo llamaré caja.css. Van a ser estilos dedicados al componente. Volvemos a caja.jsx y vamos a hacer la importación de este nuevo archivo, para que cuando tengamos todos los estilos escritos los importe correctamente. En este caso será import. Ponemos la ruta. Si tienes algún problema con las rutas relativas o absolutas me puedes dejar un comentario y miraré de ayudarte. Sin embargo, si has dejado la misma estructura que yo, no tienes que tener ningún problema escribiéndola igual. Iremos a la carpeta estilos, caja.css. Listo. Y esto lo vamos a escribir todo para dejarlo igual, con comillas simples. Otra cosa, para adecuar a las tabulaciones propias de la sintaxis de JSX, podemos adaptar mejor el editor poniendo esta opción de aquí en 2 espacios por tabulación. Iríamos aquí a aplicar sangría con espacios y le vamos a dar a 2. Lo que nos va a dejar unas tabulaciones más cortitas. Y va a quedar todo más ordenado. Vale, ya tenemos la importación hecha, ya podemos escribir el componente. Para crear un componente funcional en React vamos a escribir una función con sintaxis JSX. Pondremos function cajas, este va a ser el nombre del componente, unos paréntesis y unas llaves. Dentro de ellas vamos a poner return y unos paréntesis. Dentro de este return vamos a escribir todo el HTML que queremos que se muestre en la aplicación, es decir, toda la estructura del componente. Pues esto va a ser muy parecido al HTML normal, pero va a tener ciertas diferencias. La estructura del componente va a ser un div principal que va a englobar todo. Vamos a poner una imagen dentro de este div, un título H5, un párrafo y un botón. De momento el componente va a ser estático, es decir, va a contener una información fija. Pero en otro capítulo te mostraré a cómo dinamizar este componente mismo para que simplemente tengamos que cambiar mediante variables el contenido y la estructura se mantenga. Empecemos con el div. Pues escribimos una etiqueta div HTML con su apertura y su cierre. Para asociar los estilos que vamos a ir creando a las etiquetas vamos a utilizar el atributo HTML class. Sin embargo, ya expliqué en el curso de JavaScript, por si no lo has visto lo explico de nuevo, class es una palabra reservada del propio lenguaje JavaScript. Y en este caso, en JSX, tampoco podemos utilizar class. Hay que utilizar class name en su lugar. Solo tienes que acordarte de la diferencia. Pondremos class name y le damos el nombre que queramos. Por aquí escribiremos la imagen. Le vamos a dar también un atributo className. Y no solo podemos utilizar className, podemos utilizar cualquier atributo que contenga cualquiera de las etiquetas HTML. Entonces, para cargar una imagen en HTML, utilizamos el atributo src para poner la ruta. Sin embargo, no podemos escribir la ruta directamente, puesto que estamos utilizando una sintaxis que sería muy parecida a la de JavaScript. Tenemos que utilizar un require para cargar esa ruta. Pues sencillamente ponemos una llave de apertura y de cierre y dentro de ellas ponemos require y unos paréntesis. Dentro de ellos escribiremos en comillas la ruta y ya está. Imágenes y yo voy a cargar la imagen del lago.jpg. Como te he dicho, este va a ser un componente estático de momento.
lo vamos a utilizar para crear el componente. Una vez aprendas cómo funciona todo, ya podrás crear directamente los componentes de manera dinámica. Lago.jpg. Cada uno de estos atributos se separan igual que en HTML con espacios. Salimos de las llaves y las imágenes deben llevar el atributo alt para añadir una descripción en la imagen. Perfecto, esto lo podemos poner por aquí abajo para ordenarlo mejor. Y esto lo podríamos colocar aquí. Bueno, cada uno después que coloque como quiera. Seguimos la etiqueta H5 con su apertura y su cierre. Y este también. Le voy a poner class name a todos. Aquí tenemos el componente, lo he acabado de escribir fuera de cámara, para que no se alargue esto demasiado. Tenemos el div, la imagen, el título, el párrafo, un botón y cerramos aquí finalmente el div. Vale. El return, no me he acordado de ponerlo, tiene que ir con un punto y coma al final. Vale, y con esto ya tendríamos el primer componente creado. Simplemente es la estructura básica, sin estilos ni nada. Podemos ver que en la aplicación no aparece todavía nada. Para mostrar este componente y cualquier otro en la aplicación debemos fijarnos en cómo funciona. Vamos a darle a F12 para abrir la consola y miraremos los elementos HTML. Nos encontramos una estructura HTML básica con un div ID root y dentro tiene otro div más con la clase app. Es aquí donde tenemos que mostrar este componente. Para ello iremos al archivo app.js y nos encontramos este div, el que hay dentro del root. Este div de aquí. Bien, pues es en este div donde vamos a cargar el componente. Nos fijamos en cómo hemos llamado a dicho componente. En mi caso, cajas. Pues aquí tenemos que utilizar una especie de etiqueta HTML que no es HTML. Y con esto ya tendríamos la llamada al componente, así de fácil. Cada vez que lo tengamos que mostrar, colocar en algún sitio del sitio web, lo llamaremos de esta forma tan sencilla, con una propia etiqueta del nombre del componente. Si te fijas aquí, la importancia de escribir los componentes con la primera letra en mayúscula. Porque a simple vista ya diferenciamos lo que son etiquetas HTML de lo que son etiquetas de React. Guardamos y nos hace falta una pequeña cosa más. Realizar la exportación del componente. Esto lo vamos a hacer con cada componente que creemos. Iremos al archivo del componente y aquí mismo, fuera de la propia función, vamos a poner un export. Default. Y ponemos el nombre. Nos iremos de nuevo a app.js y aquí hacemos el import cajas from la ruta. Puede ser que te tarde unos instantes, pero finalmente aparecerá el componente. Se ve como una aberración porque solo estamos utilizando HTML. Nos falta añadirle los estilos, pero esto será en otro capítulo. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Seguimos con el curso de React en el cual vamos a añadir estilos al componente que creamos en el capítulo anterior. Nos centraremos en cada uno de los class name que le dimos a los elementos e iremos aquí, a la hoja CSS que creamos para el componente. Por el momento tenemos el componente así, se ve con un diseño simplemente de HTML. Voy a copiar y pegar todos los estilos CSS para que no se alargue demasiado este capítulo porque son unos cuantos. Los tienes disponibles en mi sitio web para copiar y pegar. Empezaremos con el contenedor texto, que es el div principal del componente. Utilizamos un selector de clase llamando a la misma clase. Le daremos un ancho, un redondeo de borde, una sombra a la caja. Hacemos que se corte la imagen si sobresale por los lados, por si acaso son unas imágenes de resoluciones diferentes, que queden lo mejor ajustadas posible. También le damos unos márgenes, alineamos el texto centrado y establecemos la velocidad de la transición que vamos a añadir ahora al pasar el cursor por encima del elemento.
Y finalmente le doy un color de fondo al elemento casi blanco puro, pero que no sea blanco del todo, que sea un gris muy clarito, que se distinga un poco del fondo. Si guardamos esto ya veremos resultados. El elemento ha cambiado, ya parece algo más decente, pero todavía le queda trabajo. Vamos a añadir un div general que va a contener las 3 cajas que crearemos en el siguiente capítulo. En este solo vamos a trabajar con una. Este div nos servirá para controlar en forma de un bloque los 3 elementos a la vez. Así podremos colocarlos como queramos. Pues nos iremos aquí, app.js, donde se muestran los componentes, y englobaremos el elemento cajas en otro div. Y aquí dentro añadiremos 2 componentes más. Volvemos a la hoja de estilos. Vamos a centrar el contenedor cajas que acabamos de crear. Vale, esto lo escribo a mano porque son 2 cositas. Vale, no ha sido efectivo porque me falta esto de aquí. Me he dejado una E. Ahora sí, está centrado. Y cuando haya más elementos por aquí, se colocarán entre ellos. De momento no tenemos ninguna animación, vamos a especificarla. Vale, sería esto al contenedor de texto, que es el principal del componente. Con un hover le añadimos esta animación. Lo guardamos y ahora, cuando pasamos el mouse, vemos que hace como un salto, que queda bastante bien. Vamos a arreglar la imagen ya que no sale muy bien. Tenemos que añadirle un estilo dedicado a la clase de la imagen, que en este caso era contenedor imagen. Le especificamos un ancho del 100% y un height de 9 em. Tú luego tus componentes ves ajustándolos según veas necesario. Bien, ya va quedando algo mejor. Todavía nos falta esto del botón y tal, pero bueno, ya tiene mejor pinta. El siguiente elemento que tenemos es el título H5, que era contenedor título. Vale, este lo tenemos por aquí. La fuente la ponemos en negrita para que destaque un poco más. Especifico el tamaño de fuente y un margen. Guardamos y ya tenemos el título un poquito más grande. Lo siguiente va a ser modificar el párrafo. Este tenía la clase contenedor párrafo. Pues seguimos. Lo ponemos por aquí abajo mismo. Y aquí se le da un padding, un font size, un font weight y un margin. Con lo que ya tenemos un texto más presentable. Bien, para el botón podemos escribir un montón de líneas y hacerlo a nuestra manera, o podemos utilizar un generador de botones que tenga unos estilos que ya nos sirvan para nuestra aplicación, e incluso con esos estilos modificarlos un poquito según nuestros diseños. Así nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Te dejo un generador de botones muy bueno en la descripción, hay un montón por internet. Vale, el sitio web es este, y podemos ir viendo las animaciones y demás en tiempo real. Simplemente cuando escojas uno, haces clic en él y ya se te copia todo. Las clases las tendremos que adecuar a nuestros elementos HTML. Por ejemplo, el botón que yo tengo es botón más info. Por lo tanto, aquí tengo que poner botón más info. Bueno, yo he escogido uno y ya lo tengo personalizado. Primero tenemos el estilo con el selector de clase, botón más info, con todo esto. No voy a explicarlo, por supuesto, porque si no estaríamos aquí media hora. Tenemos el hover de botón más info, ¿ves? Siempre haciendo referencia al nombre de la clase. Y esto sencillamente es para los efectos. Ya lo tenemos guardado y podemos disfrutar ya de esos efectos, de esas animaciones. El botón aparece totalmente pegado al borde de abajo. Hay que añadirle un pequeño margin para que deje un espacio debajo. Pues iremos aquí, al estilo principal de botón más info,
y por aquí mismo. Guardamos y el resultado ya es algo decente. Para finalizar con el capítulo vamos a añadirle un color de fondo a la aplicación para que veas cómo se hace. Se trataría de ponerle un estilo directamente al body. Ahora verás que con React es muy fácil. Iremos a la hoja de estilos general de la aplicación index.css, que esta nos la creó la instalación del proyecto, y vemos que tenemos ya un body por aquí y un code. Nos vamos a fijar en body. Sencillamente le añadimos por aquí el estilo background color. Con esto tenemos un gris un poquito más oscuro que el del componente. Y el resultado es este fondo de aquí. Esto más que nada para que veas que puedes añadir estilos generales para lo que sería la aplicación aquí y los estilos a tus propios componentes en cada una de sus correspondientes hojas de CSS. Así lo vamos a tener todo muy bien ordenado. Pues nada más que añadir aquí, el siguiente capítulo se pone interesante porque te voy a mostrar cómo reutilizar el componente y reemplazar el contenido fijo como es el texto, las imágenes, etc. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, seguimos con el curso de React en este penúltimo capítulo, en el cual te voy a enseñar a utilizar los props, con los que podrás crear componentes reutilizables. ¿Y qué son estos props? Pues bien, los props son parámetros que vamos a utilizar en los componentes funcionales, para poder pasar como argumentos cosas que deben cambiar del componente cada vez que se reutilice, ya sea el texto, la imagen o lo que sea. Para que tu componente pueda utilizar props, deberás poner la palabra props en los paréntesis del componente funcional. Nos iríamos al archivo JSX que creamos anteriormente, y aquí, entre estos paréntesis, escribimos props. Así de fácil. En el componente que tenemos creado hasta ahora nos harán falta 4 props. Uno para la ruta de la imagen. Mira, vamos a mirarlos. Uno para aquí. La ruta de la imagen debe cambiar al menos en esta parte de aquí. Si trabajas con varias carpetas, pues tendrás que cambiar algo más de la ruta de la carpeta imágenes, ¿vale? De momento, en mi caso, como tengo todo aquí en imágenes, pues simplemente voy a querer reemplazar esto de aquí, el nombre de la imagen. E incluso podríamos hacer que no se reemplace la ruta, que sea siempre JPG y reemplazaríamos esto, el nombre. Pero claro, luego si utilizas otro tipo de formatos, pues no podrás cambiarlo. Así que te recomiendo más bien que utilices todo esto para sustituir. ¿Qué más vamos a reemplazar de aquí? De aquí necesitamos también reemplazar la descripción de la imagen. El alt no nos sirve para todas las imágenes, solo nos sirve para una. Luego el título también tiene que cambiar, todo este texto de aquí. Y el párrafo, por supuesto, también tiene que cambiar en cada componente. El botón no importa, porque en este caso nos sirve lo mismo. Vale, vamos a escribir estos 4 props que necesitamos. Pues nos vamos aquí y quitamos toda esta parte que no es reutilizable. En lugar de tener las comillas simples, vamos a poner los backticks, que es el acento abierto, el que va hacia la izquierda. Vale, ponemos uno por aquí y otro por aquí. Y ahora sí podemos utilizar este tipo de sintaxis. Pondremos el dólar y unas llaves. Aquí escribimos props, punto, y el nombre que queremos en este caso darle a este prop. Va a ser imagen. Algo que sea identificativo. ¿Vale? Y esto va a funcionar como si fuese una variable. Lo de aquí también lo vamos a reemplazar entero. En este caso no necesitamos las comillas. Ya se las especificaremos a cada componente. Ponemos las llaves y escribimos de nuevo props. Punto. Alt imagen, por ejemplo. Esto, quitamos el título y lo mismo. La única sintaxis que puede ser un poco confusa es esta de aquí, ¿vale? La de la ruta de la imagen. Pero el resto, como puedes ver, es muy fácil de reemplazar. Pues siempre es lo mismo, props.título. Y aquí todo esto fuera.
Vale, ya tenemos listo el componente funcional y totalmente dinámico para que podamos cambiar cosas. Vale, y ahora ¿cómo asignamos todos estos valores de los props? Pues lo haremos en la creación, en la declaración del componente. Aquí donde lo estamos mostrando, vamos a hacer esto. Después de poner cajas, o el nombre del componente, vas a llamar a cada uno de los props con su nombre. Por ejemplo, imagen, le vamos a dar el valor del lago. Y con esto tan sencillo ya tendremos en esta declaración de componente esta imagen puesta. ¿Vale? Si guardamos vemos que está todo destrozado, pero tenemos que ir poniendo cosas, mira. Ahora lo quitamos y no aparece nada. Vale, vamos a ir construyendo el nuevo componente. Bien, el props imagen es este, ¿ves? Ahora nos falta alt imagen, el siguiente. Pues vamos allá. No hace falta que pongas comas ni nada. Simplemente o un espacio o haces un salto de línea para escribirlo más ordenadito. Alt imagen y aquí le vamos a dar una descripción de alt. Vale, ya he escrito el resto de props fuera de cámara para que no se alargue demasiado. Ahora mismo tenemos exactamente el mismo componente que habíamos hecho estático hasta ahora. Pues ahora, si queremos crear otra caja más, vamos a hacerlo de la misma forma. Llamaremos a cajas y ¿ves? Ahí se nos acaba de duplicar el componente. Lo único que tendremos que hacer en cada declaración, de nuevo al componente, es modificar estos valores que hemos creado con los props. Vale, pues la siguiente sería mar, por ejemplo. Pondremos aquí mar.jpg y se reemplaza. Así de fácil. ¿Que queremos crear otro más? Sin ningún problema. Y ahí se va adaptando a los diferentes tamaños. En el siguiente capítulo veremos algunos ajustes para esto, ¿vale? Y en este caso nos quedaría ciudad.jpg. Vale, pues voy a cambiar fuera de cámara el resto de valores y ves el resultado. Pues este es el resultado final, como puedes ver. Es un resultado profesional que se puede hacer en pocos minutos cuando ya conoces React. En las empresas esto es bastante viable y barato, porque te puede venir un desarrollador o desarrolladora que conozca JavaScript, HTML, CSS y React y te haga una serie de componentes o incluso ciertas aplicaciones y que sean tan fáciles de modificar para otras personas que no tengan tantos conocimientos. Por ejemplo, si no sabe la persona ni HTML, ni JavaScript, ni nada de nada, puede perfectamente con una pequeña guía aprender, pues mira, este componente de cajas crea una caja de este tipo. Y para modificar la imagen tienes que ponerle ahí el nombre de la imagen. La imagen la colocas en esa carpeta. Y así sería. Pero bueno, ya le encontrarás seguro muchos más usos a React. Este solo es un pequeño ejemplo. Vale, y por el tema del responsive, si vamos así, agrandando, se va adaptando, parece que todo correcto, y aquí se va estrechando, ¿vale? Hasta cierto punto queda bien, pero llega un momento que se ve feo. E incluso si lo chafamos más, mira qué mal que queda. Vale, en el siguiente capítulo vamos a ver un poquito a cómo colocarlo según el tamaño de la pantalla, ¿vale? Antes de finalizar con el capítulo, veamos esta cuestión de Nicolás que me pregunta sobre los comentarios en React. Primero de todo, agradecerte tanto apoyo que me das en los comentarios en cada vídeo. Eso me ayuda un montón y más de lo que os pensáis a poder seguir desarrollando contenido. Así que te mando un saludo y un abrazo desde aquí. Bien, por el tema en cuestión. Podemos escribir comentarios de una línea y multilínea de JavaScript hasta este punto. Hay que olvidarse del return y de lo demás. Hasta el punto en el que empieza esta sintaxis de aquí, con esta apertura de etiqueta que podríamos llamar de HTML, aunque realmente no lo es. Pues en este caso, pues aquí podemos poner esto, perfectamente. Podemos utilizar esto. E incluso hacer varias líneas. Aquí también, lo podríamos poner aquí.
sin ningún problema. A partir de esto, pues nos viene el cierre de la primera etiqueta. Pues aquí ya no podemos utilizar JavaScript directamente, ¿vale? El JavaScript lo tenemos que poner, en este caso, con las llaves, apertura y cierre. Y si hacemos esto, al ser código JavaScript, nos anula todo lo que hay a la derecha. Y nos queda una llave sin su cierre. Por lo tanto, para solucionar esto, lo que lía bastante, pues es que tenemos que utilizar esta sintaxis de comentario. No podemos utilizar la otra, ¿vale? Y una vez salimos de aquí, por ejemplo, nos vamos fuera de esto, ya podemos volver a utilizar JavaScript. Es entre todas estas etiquetas que serían, entre comillas, de HTML. Después, todo esto podemos utilizar JavaScript sin ningún problema. Pues para que no os liéis, simplemente tener presente eso, que los podéis utilizar los dos tipos de comentarios allá donde queráis, excepto cuando empiezan a haber etiquetas de este tipo, que entre ellas tendremos que utilizar esto. Y ya estaría. Nos vemos en el 8º y último capítulo de React. Si te está gustando el curso, te agradecería un montón que lo apoyases con tus likes y comentarios, y bueno, que me digáis si queréis ciertos proyectos en el futuro, los cuales seguramente haré en un único vídeo. Es decir, si el proyecto entero, para realizarlo con los estilos y con todo, tarda 1 hora, pues haría un vídeo de 1 hora, en vez de hacer 7-8 capítulos. Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, último capítulo del curso React. Terminamos con esto el 4º módulo del curso general de JavaScript. Continuaré con el siguiente nivel de aquí a algún tiempo, así que si tenéis alguna idea sobre cómo continuar el curso, con temas que os interesen, me lo podéis dejar en los comentarios y lo tendré en cuenta. Lo que vamos a hacer en este capítulo es mostrar correctamente las cajas también en dispositivos con pantallas pequeñas. Lo vamos a hacer con el uso de las Media Queries de CSS. Solo tenemos que modificar el estilo de contenedor cajas en función del tamaño de la pantalla. Yo lo que quiero es que cuando los elementos en 3 columnas ya no quepan bien en la pantalla, se pongan en filas, es decir, 1 por cada fila, en lugar de estar así. Pues estos 3 elementos los tenemos dentro del div principal, que se llama contenedor cajas. Este es el estilo que tenemos que modificar. Nos iremos a caja.css, que es la hoja de estilos para el componente. El estilo lo tenemos por aquí y es como está configurado actualmente. Si tenemos una pantalla de este tamaño se ve perfectamente. Si es más grande también. Pero a medida que la vamos estrechando, va siendo más pequeña la pantalla, vemos que los elementos se van poniendo bastante chafados. Y seguramente no quieras que tus componentes se queden así, de esta manera. Hasta incluso puede llegar en cierta pantalla a verse los botones mal. Y queda horrible. Si ponemos el visor de móvil, aquí en la consola, podemos ir a esto y ver diferentes tamaños de pantalla. Así es como se vería en un smartphone. El resultado es que no nos sirve para nada. Pues vamos a añadir el tamaño de pantalla que queramos. Lo haremos por aquí abajo. El tamaño lo tenemos que elegir en torno a lo que sea nuestro componente. Esto variará dependiendo de lo que hagas. Para este vamos a poner, para empezar, 700 píxeles. Además puedes añadir diferentes tipos de pantallas. Yo voy a añadir solo uno, un tamaño, pero puedes añadir más. Esto explicado de manera sencilla para incluso quien no sabe mucho de CSS. Básicamente es un estilo general, que es el que tenemos aquí, que afecta en todo momento a contenedor cajas, al div que maneja todas estas cajas. En el momento en el que la pantalla tenga un ancho de 700 píxeles o menos, se va a modificar el estilo y se verá de esta manera. De esta manera lo que hace es colocar los elementos en bloques. Pondría uno aquí, después otro abajo y otro abajo, en lugar de ponerlos así, uno al lado del otro. Así vamos a poder con cada elemento ocupar todo el ancho de la pantalla pequeña.
Y si es una pantalla muy grande, pues ya se colocarán de esta manera. Comprobemos el resultado de lo que acabamos de hacer. Siempre es conveniente cuando trabajamos con tamaños de pantalla que tengas habilitadas o abiertas las herramientas de desarrollo, que son estas de aquí, con la tecla F12. Porque para empezar, entre otras muchas cosas, aquí nos va a aparecer el tamaño de la pantalla. Cuando vayamos poniendo más pequeño, más grande, ¿ves? Va variando. Y así vamos a poder ver cada resultado con cada tamaño que queramos, cómo va quedando. Pues vamos a llevar esto a hasta 700 píxeles o menos. Aquí ya no caben los elementos y se van estrechando. Todavía no hemos llegado a 700. Y en cuanto llegamos a 700 exactamente o menos, ¿ves? Los elementos ya se colocan cada uno en su propia fila. Así no se tienen que chafar más. Y si lo hacemos más estrecho, ¿ves? Se va quitando parte del fondo. ¿Que la pantalla es grande? Pues se ven así, dependiendo de cada pantalla, como sea. En un smartphone, pues mira, podemos ver en Galaxy Fold, se vería de esta forma. En un iPad Air, que es más grande, pues mira, puesto que tiene 820 píxeles de ancho, se colocan los elementos así. Si fuese una pantalla más pequeña, de 700 o menos, pues se verían en fila. Y así es como funciona esto. Puede ser que no te guste este efecto. Aquí, a este punto, a lo mejor no te gusta que los elementos se queden así chafados. Pues en este caso puedes ir ajustando, según cada componente que vayas creando, los tamaños a tu gusto. Podríamos poner 950, por ejemplo. Y así debería quedar bien. Ahora no se van a colocar los tres juntos aquí hasta que llegue a 950 o más. ¿Ves? En este caso, a partir de 950 ya se ponen en filas separadas. Y así nunca llegan a chafarse. Como puedes ver, te conviene mucho aprender bien HTML, CSS y JavaScript para dominar perfectamente todo lo que se puede hacer con React. Nada más que añadir, si te quedaron dudas, déjame un comentario. Nos vemos en el siguiente nivel de JavaScript de aquí a algún tiempo, no lo haré de seguida. ¡Hasta la próxima!